Buenas tardes, amigos. Iniciamos aquí la información en este jueves 16 de abril. Autoridades investigan las causas del siniestro de un bus interprovincial que cayó de un puente y segundos después terminó envuelto en llamas en la vía Cuenca-Moyeturo. Estefi. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Buenas tardes. La cifra de muertos tras este siniestro subió este jueves. Recuerde que puede seguir nuestro noticiero en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Y aquí empezamos. Cuenca-Moyeturo, otro de sangre en las vías. Aumenta a 14 la cifra de fallecidos por el siniestro ocurrido en el kilómetro 57 de la vía Cuenca-Moyeturo, donde un bus interprovincial cayó desde un puente y luego se incendió. En las últimas horas también se han revelado imágenes de los dramáticos momentos que vivieron los pasajeros tras este hecho. Johnny Guambaña está en los exteriores de la morgue de Cuenca, donde desde temprano se registra un intenso movimiento de familiares que esperan noticias y tratan de reconocer a sus seres queridos. Adelante, Johnny, te escuchamos. Sí, compañeros, las preguntas acerca del accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57 de la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme aún no tienen respuestas. Esto mientras las autoridades intentan determinar qué es lo que generó este siniestro. Acá en el Centro Forense de Cuenca las familias viven los momentos más duros. Algunos incluso intentan determinar o identificar los cadáveres debido a que quedaron totalmente calcinados. Recordemos que luego de estrellarse contra el puente y caer al río, el bus se incendió de una manera inmediata. Sobre este tema les hemos preparado un informe que les presentamos a continuación. Advertimos que las imágenes son fuertes. Amanecía este jueves y el dolor se concentraba en el Centro Forense de Cuenca. Hasta ahí llegaron familiares de las víctimas del trágico accidente ocurrido en el kilómetro 57 de la vía Cuenca-Moyeturo la tarde de este miércoles. 20 horas después intentaban identificar los cuerpos de sus seres queridos que viajaban en el bus de la cooperativa San Luis. Ricardo Acosta confirmó que su hermana Patricia está entre los fallecidos. Ella vivía en Cuenca desde hace 7 meses y viajaba a Guayaquil para matricular a su hija en la escuela. No hace falta. ¿Cómo era ella? No te digo. Era bien agradable, todo, tenía amistades como cualquier persona. Otros también esperan respuestas y mantenerse en pie en medio de los trámites para retirar a los cadáveres. Como Freddy Jaramillo, quien perdió a sus suegros en este siniestro. Ellos habían viajado desde Babahoyo para pasar unos días en Cuenca. Coger los cuerpos y darles cristiana sepultura y a los vivos darle fuerza y fortaleza. Las causas del accidente aún no están claras. Mientras avanzan las investigaciones, en redes sociales circulan nuevas imágenes de lo ocurrido luego de que el bus cayó de un puente al río y se incendió. En los videos se ve a sobrevivientes intentando salir del vehículo siniestrado y pidiendo auxilio tras el impacto. La familia del conductor, que también murió, maneja una hipótesis. Existió un ruido bastante fuerte al momento en que descendían, por ende se prevé una falla mecánica, ya que todas las personas que están heridas pueden garantizar que el conductor iba despacio, es decir, iba a una velocidad prudente. Pero entre los allegados de los pasajeros fallecidos surgen otras versiones. Iba muy rápido el señor, ya estaba yendo muy rápido el señor, que se le fue los frenos al señor. El trabajo en la morgue ha sido arduo. Algunos de los cadáveres quedaron calcinados, por lo que identificarlos ha sido una tarea compleja para los médicos forenses. Lo habitual en todo procedimiento médico forense de estas características, lo mínimo son 2 horas, puede demorarse hasta mucho más. Hay evidencias en las que a veces no se puede determinar en ese momento. Mientras tanto, en el transcurso de la mañana, 11 de los 29 heridos ya recibieron el alta médica. Mientras tanto, en la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme, las labores para levantar el bus siniestrado continúan. Hasta el momento se ha ratificado la cifra de 14 personas fallecidas, pero las autoridades no descartan de que esta cifra pueda aumentar según avancen las labores de rescate del pesado automotor. Sobre este tema seguiremos informando y les mantendremos informados en nuestras siguientes emisiones. Jeremy Joel Zambrano, alias Frenillo, el cabecilla del grupo criminal Mafia 18, murió tras caer de un edificio del puerto Santa Ana, al norte de Guayaquil. Este hecho ocurrió cuando la policía desarrollaba un amplio operativo en la zona, precisamente para capturarlo. Estefanía Arias cuenta quién era alias Frenillo.
El cuerpo de Jeremy Joel Zambrano, alias Frenillo, quedó en una de las jardineras de un edificio del Puerto Santa Ana. El cabecilla del grupo criminal Mafia 18, organización calificada por el gobierno de terrorista, cayó de un 10º piso cuando intentaba escapar de un operativo policial denominado Apolo 15, que se desarrollaba en esa zona turística del norte de Guayaquil a las 3 de la madrugada. Por el delito de asesinato y lógicamente que por eso lo estábamos buscando. En ese momento de la ya casi captura, tomó la decisión y se lanzó. Una mujer que estaba en el sitio fue aprehendida para investigaciones. Además, la policía encontró dentro del departamento dinero en efectivo, armas y municiones. Estos delincuentes ahora, sobre todo, ya han acostumbrado con la economía, con la capacidad económica que tienen por estas actividades ilícitas, lógicamente que van y se esconden en estos lugares que piensan donde nadie les va a buscar. Las autoridades le tenían puesto el ojo a alias Frenillo desde años atrás. En 2023, sicarios intentaron matarlo a pocos metros del malecón Simón Bolívar, pleno centro de Guayaquil. Un año después, en 2024, fue capturado por un grupo de militares en el sector de La Floresta, en el sur del puerto principal, por el delito de tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos. Que en ese entonces uno de los jueces le dio medidas sustitutivas. Salió se le puso inmediatamente a la calle. Jeremy Joel Zambrano tenía una larga lista de delitos, entre robo, secuestro y asesinato. 26 personas, entre ellas 3 menores de edad, fueron detenidas durante el operativo Apolo 15, en el que se realizaron 40 allanamientos simultáneos en 14 distritos de Guayaquil. Según la policía, uno de los aprehendidos tenía boleta de captura por tráfico ilícito de drogas y otros 5 registraban antecedentes penales por delitos como narcotráfico y tenencia ilegal de armas y municiones. El comandante general de la policía, Pablo Dávila, reveló que las acciones golpean a 7 bandas criminales. Además, decomisaron 12 armas de fuego y 2 alimentadoras de fusil, municiones, 32 explosivos, más de $6.000 en efectivo, drogas, 3 radios, intercomunicadores y 5 vehículos fueron recuperados. Electricidad. Cambios de fondo. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, advirtió nuevamente en marzo la necesidad de obras para mejorar el sistema de transmisión de energía. Sin embargo, estas intervenciones no se ejecutaron. Analistas indican que esto forma parte de los problemas de los apagones, sobre todo en la costa. Y además, recargan la necesidad de importación de energía desde Colombia y la dependencia de Coca-Cola Sinclair. Diego Puente ahora con ese reporte. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, evidenció en un documento la necesidad urgente de invertir en el sistema eléctrico para evitar apagones. Aunque esta información ya la conocían las autoridades, el 6 de marzo el SENACE presentó este documento, en el que indica la inexistencia de un plan agresivo encaminado al ingreso de las obras para la expansión de transmisión y distribución. Y hace una advertencia. Si no se hacen esas obras, existe una alta probabilidad de cortes de carga en puntos específicos del país por temas eléctricos, como control de sobrecarga de elementos y control de voltaje. Para Darío Dávalos, los cortes en Salitral en esta semana y los estallidos de los transformadores tienen que ver con los problemas de transmisión. Ahí se necesitan obras para aliviar la carga de las subestaciones actuales. Es correcto, de hecho son 3, Orquídeas, Salitral y Las Esclusas. Para el gobierno, los últimos cortes se deben a problemas puntuales. Son casos fortuitos que ocurren gracias al invierno intenso que estamos viviendo. Estamos en una ola de calor nunca antes vista que no solamente calienta a los generadores, sino que aumenta el consumo. SENACE además explica que la interconexión con Colombia constituye un recurso estratégico para fortalecer la seguridad del Sistema Nacional Interconectado y reconoce que entre diciembre y enero pasados su energía fue fundamental para evitar cortes por déficit de potencia.
Según el informe oficial, la generación actual podría ser insuficiente para atender la demanda nacional por la ausencia de importaciones de Colombia y eventuales salidas de operación de Coca-Cola Sinclair por problemas de sedimentos, por lo que sería inevitable la desconexión de carga en los periodos de mayor consumo. Al momento, la importación de Colombia está suspendida y Coca-Cola Sinclair tiene un retraso en el retiro de sus sedimentos que debían darse en febrero. Pausa y más adelante en Televistazo. Hoy se cumplen 10 años del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió al país. Manabí fue la provincia más afectada. ¿Cómo se encuentra tras una década del sismo? Al volver les contamos. Terremoto 2016. Promesas bajo los escombros. El 16 de abril del 2016, la oscuridad llegó antes de que cayera la noche. Hoy se cumplen 10 años de ese rugido que aún retumba en los oídos de un país que vio cómo una provincia entera era reducida a escombros. No hubo antes en esta tierra tanta oscuridad antes de que cayera la noche. ¡Carla! ¡Carla! Ahí en esos escombros está mi sobrina. Unos dicen que fueron 42, otros 48, otros 52. Los segundos que se movió la tierra, como si hubiera una unidad de tiempo para el dolor, para la muerte, para la tragedia. No fue un movimiento, fue un zarpazo, un rugido que llegó de las entrañas de una tierra que olvidó cómo sostenernos. Los sismógrafos decían que la magnitud fue de 7,8 grados y en ese momento era el caos, la desesperación, el miedo. Fue cuestión de que amaneciera para que el desastre quedara en evidencia. Más de 600 personas murieron y miles quedaron heridas. 80.000 personas se fueron, desplazadas, porque no les quedó nada. 350.000 necesitaron ayuda humanitaria. Quédate acostado, no te levantes, no te levantes. Pero hubo también 113 razones que permitieron, después de que tembló la tierra, que pudiéramos recuperar la sonrisa. Pablo, ¿estaba solo o había perdido con usted? Equipos especializados que no sabían de descansos, lucharon contra el tiempo y esta era la razón. El país entero se unió ante la tragedia. Nos dieron la disposición que con cada ración que entreguemos, les entreguemos una cartita que es en ayuda de los niños de Cuenca, que han recogido los niños de Cuenca. Y en las zonas más afectadas se veía como a distintos ritmos se levantaban sobre las ruinas de sus anteriores vidas. Gracias a Dios no nos pasó nada. Se cayó la casita, esa sí se cayó. Sí, pero más es la vida. A 10 años de distancia, las cicatrices del asfalto han sido selladas, pero el relieve del dolor permanece en las conversaciones, en la memoria. Y sobre ese polvo, la terca e incombustible voluntad de un pueblo que se niega a ser escombro. El terremoto del 16 de abril de 2016 no solo derribó edificios, también redibujó varias ciudades de la costa ecuatoriana. Zonas de Puerto Viejo, Manta y Bahía de Caracas, por ejemplo, tuvieron que reconstruirse poco a poco y ese proceso cambió el mapa urbano. Informa Karen Ceballos. Son imágenes que en Manabí no se olvidan. En Puerto Viejo, 88 manzanas del casco urbano conformaron inicialmente la denominada Zona Cero del terremoto de 2016, donde al menos medio centenar de edificaciones colapsaron. Entre ellas estaba el emblemático centro comercial municipal. Hoy, 10 años después, en ese mismo lugar, el actual gobierno está construyendo una nueva plaza. Y en la calle 9 de octubre, donde un edificio quedó inclinado tras el sismo, ahora hay un terreno vacío, que es parte de una vista panorámica que incluye otros lotes sin ocupación, porque no todos lograron reactivarse en esta década.
Por eso, tras la tragedia, la dinámica urbana cambió y el comercio se desplazó. La tardanza de más de 5 años en las obras de regeneración urbana del Plan Prisa en el centro obligó a los dueños de negocios y entidades bancarias a trasladarse a otros sectores, especialmente hacia el norte de la ciudad. Todo cambió después del terremoto. Todavía no se ha recuperado. Podríamos decir que hay un movimiento de un 50%. En Manta, la zona cero fue Tarqui. Allí un monumento memorial recuerda los nombres de las 209 personas que murieron esa noche en el cantón. Hace 10 años esta parroquia concentraba actividad hotelera y comercial, pero nunca recuperó su dinamismo. Las secuelas son visibles en el sector turístico. Antes del sismo había 35 hoteles, hoy quedan 17. El antiguo hostal Las Velas colapsó. Ahora sus propietarios han logrado construir 25 habitaciones, pero aseguran que lo hicieron con recursos propios porque no pudieron acceder a los créditos anunciados tras el desastre. La reactivación, que fue máximo de $20.000. ¿Qué puede usted reconstruir con $20.000 un edificio que se le cae? O le planteaban hacerle un crédito en CFN. ¿Qué puede poner usted de garantía? Usted tenía que ponerle garantía a lo que se le había caído, pues de pronto su hotel o de pronto el terreno. Pero esas garantías no abastecían, entonces ¿de qué clase de ayuda estamos hablando? Todo el comercio, ropa. Además de los terrenos donde antes había hoteles, en Tarqui hay edificios que, aunque no fueron demolidos, ya no son aptos para uso comercial ni residencial. Es uno de los factores que ha frenado la reactivación económica, por lo que muchos negocios terminaron migrando a otros sectores de la ciudad. En Los Esteros, en Calle 13 en Parroquia Manta, Manta 2000, en otro San Pedro. Se dispersó el comercio que antes estaba concentrado en un solo punto. En otras ciudades afectadas el panorama es similar. En Bahía de Caracas, cabecera cantonal de Sucre, todavía hay edificaciones con grietas y paredes colapsadas, como si no hubiera pasado una década. Es una ciudad cuya economía depende principalmente del turismo, que aún no se recupera, pues de 1.200 camas de alojamiento en 2016, actualmente tienen 400. Algunos edificios privados, especialmente condominios vacacionales, fueron reforzados con estructuras metálicas externas para resistir eventos sísmicos. La inversión privada fue fundamental. Se repararon unos 35, 38 edificios, nos quedan por habilitar 12 edificios más. Pero más allá de la reconstrucción, la gran pregunta es si estas edificaciones podrán resistir otro sismo. Leandro Briones, que hizo un estudio técnico a las estructuras colapsadas, explica que después del terremoto de 2016, las normas de construcción en Ecuador se volvieron más exigentes. Lo que ahora se espera es que esas reglas se estén cumpliendo. Pero estamos en mejores condiciones que el 2016, sí. Ya no se construye con arena de mar, se construye con arena de cantera, que tiene otras condiciones. Los procesos de aprobación de proyectos de construcción y de vivienda son más rigurosos. Y tenemos que entender de que los sismos son parte de nuestra vida, de que es el movimiento de la Tierra y que la Tierra está viva y que tenemos que prepararnos para cuando la Tierra decida moverse. En Manabí, una década después, el terremoto sigue presente en la forma en que estas ciudades se han ido reconstruyendo y en cómo cambió su mapa urbano. Esta noche en nuestro especial les presentaremos un reportaje sobre cómo está Pedernales, en el norte de Manabí, 10 años después de haber sido el epicentro del terremoto, el drama de la población y las falencias en la reconstrucción. La candidata presidencial de Colombia, Paloma Valencia, llegó este jueves a Rumichaca, la frontera con Ecuador. En diálogo con Televistazo señaló que de ganar las elecciones realizará una alianza con el presidente Noboa para combatir el narcotráfico en la frontera común y superar la guerra comercial. Paul Romero ahora con los detalles. ¿Cómo has estado? A las 9 de la mañana de este jueves llegó la candidata presidencial de Colombia por Centro Democrático, Paloma Valencia, a Rumichaca, frontera con Ecuador, acompañada del expresidente Álvaro Uribe. Visitaron juntos Ipiales, una de las ciudades afectadas por la guerra arancelaria entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa por diferencias para la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Valencia, en entrevista con Ecuavisa, en caso de ganar la presidencia, dijo que retomará de inmediato el diálogo con el gobierno ecuatoriano para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y a los grupos criminales que operan en la frontera. Que este nuevo gobierno sí va a combatir el narcotráfico y que haremos alianza con el presidente Noboa para poder erradicar ese cáncer que atormenta a nuestras naciones. Señaló que la primera llamada será al presidente Noboa para solicitar la eliminación de los aranceles a las importaciones colombianas. Pedirle al presidente Noboa compasión con nuestra gente. Aquí no están castigando a Petro, que no le importa el sufrimiento del suroccidente. Anticipó que militarizará las vías Cali, Popayán, Pasto como una acción inmediata para mejorar la seguridad. En el paso internacional, Valencia y Uribe dieron discursos ante simpatizantes a representantes de gremios de la frontera afectados por los aranceles. El expresidente colombiano responsabilizó a Petro y al candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, por la falta de resultados en la lucha contra el narcotráfico. Hoy impera el narcoterrorismo de la FARC, que impone la candidatura de Iván Cepeda. Entonces el gobierno ecuatoriano dice que está haciendo un esfuerzo, va a encontrar en Paloma Valencia una gran parcería para que entre los dos gobiernos derroten el narcoterrorismo en la frontera. La visita de la candidata presidencial del uribismo despertó interés en Ipiales. Si llegan al poder, pues, ¿de qué garantía nos dan de que van a dialogar con el presidente del Ecuador para tratar de solucionar el problema? Valencia y Uribe llegaron a la frontera colombo-ecuatoriana 3 días después de la visita de Petro y el Consejo de Ministros a Nariño. Más adelante, el Papa León XIV lanzó duras críticas contra quienes promueven las guerras y manipulan a la religión para su propio beneficio. Ya volvemos con los detalles. Recuerden que la información continúa en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Clima. Efectos para todos. Revisamos ahora el pronóstico de temperaturas para esta tarde en algunas ciudades. Según información del INAMI, en Guayaquil, por ejemplo, habrá temperaturas de hasta 33 grados centígrados y un nivel muy alto de radiación. Mientras en Quevedo y en Manta se registrarán temperaturas de 32 y 30 grados respectivamente. En Quito, las temperaturas alcanzarán los 20 grados centígrados y también va a haber un nivel alto de radiación. Mientras que en Riobamba se registrarán 21 grados centígrados y también una radiación muy alta. Tena y Coca, en la Amazonía, se reportarán con temperaturas entre 30 y 31 grados. Además, se esperan lluvias de variada intensidad en la región insular. Y en la costa, las precipitaciones serán dispersas durante la semana. Y en el mismo tema, Ecuador atraviesa un temporal de contrastes. Lluvias, tormentas en la sierra y en la Amazonía, y la costa soporta calor intenso con sensaciones térmicas de hasta 40 grados, niveles muy altos de radiación solar. Estas condiciones se mantendrán hasta el lunes 20 de abril, como lo informa ahora Joel Vanegas. Lluvias, tormentas eléctricas y también temperaturas extremas marcan el clima en Ecuador. Este jueves predominará un cielo parcialmente nublado en gran parte del país, con precipitaciones y tormentas en la región Sierra y la Amazonía, mientras que en la costa se prevén lluvias dispersas. En las Islas Galápagos también se registran precipitaciones. Estas condiciones de lluvia se mantendrán el día de hoy jueves, viernes y ya para el día sábado van a reducir su intensidad. Sin embargo, la radiación solar se mantendrá en niveles entre moderados y altos en la sierra y la Amazonía, y alcanzará niveles muy altos en la costa. Según expertos, las masas de aire cálidas se mantendrán, por lo que el extremo calor en la región costa permanecerá al menos hasta el 20 de abril, sobre todo en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Nos mantendremos con presencia de lluvias, sobre todo en las zonas de la Amazonía, en zonas de centrales hidroeléctricas. Según el INAMI, las temperaturas de abril de este año son hasta 2 grados más altas en comparación con el mismo periodo de 2025. Las condiciones del clima que tenemos actualmente en Sudamérica y en parte del mundo son muy similares a las condiciones atmosféricas que se presentaron hace 40, 30 años, más o menos los años 50, 60,
en las cuales los registros de temperatura de aquellas épocas eran bastante altas. Frente a este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y aplicar protección solar. Anoche se realizó la ceremonia de entrega de los premios REM en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, Guayas. Fue una fiesta en honor a la música ecuatoriana, donde destacados artistas fueron galardonados por su valioso aporte al panorama musical de nuestro país. De todo corazón, gracias, porque Dayanara se llevó 2 galardones como la artista femenina más escuchada en plataformas y en radio, en la 5ª edición de los premios REM, organizada por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Que hacen premios así de esta magnitud es hermoso ver que tantos artistas nos damos cita en esta noche tan importante. Es la noche de los artistas ecuatorianos, así que demasiado feliz. John Briel también fue uno de los grandes ganadores. Se alzó con los premios a artista masculino más escuchado en plataformas y radio, autor del año junto a Jonathan Cedeño y canción del año 2025 por Vitamina. María de los Ángeles fue reconocida como artista femenina de trayectoria en géneros populares. rodeado de tanto talento. Don Medardo y sus Players ganaron como grupo de trayectoria en géneros populares. Un reconocimiento especial a Segundo Rosero por sus 45 años de trayectoria. El éxito y el triunfo. El premio REM al grupo más escuchado en plataformas fue para Unísono. Luz Pinos fue reconocida como artista femenina alternativa más escuchada. Me siento muy halagada, muy honrada. Gonzalo Ávila fue premiado como artista masculino alternativo más escuchado. Quiero agradecer a toda mi familia. Y el grupo alternativo más escuchado fue para Estamos Perdidos. Muchas bandas, gestores, productores. La gala, llena de presentaciones, reconoció a los artistas ecuatorianos en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. En Manabí, los cultivos de maíz enfrentan un fuerte impacto por la falta de lluvias. Aunque las autoridades aún levantan información, un reporte preliminar del Ministerio de Agricultura confirma más de 6.000 hectáreas perdidas. Los productores advierten que el daño podría alcanzar al menos al 77% de lo sembrado, especialmente en cantones como Tosagua, donde se concentra casi la mitad de la producción de esa provincia. Karen Ceballos informa. Aunque a simple vista las matas lucen verdes, la realidad de los maizales es otra. Los tallos y las raíces son débiles y las mazorcas no alcanzan ni los 20 centímetros de tamaño por la falta de agua. Así se encuentran estos cultivos en el cantón Tosagua, en Manabí, donde el suelo agrietado evidencia el impacto de las escasas lluvias. La mazorquita ya se quedó, ya no va a cosechar porque ya se le pasó el tiempo. Así llueva ya es por gusto, ya la mazorquita se pasmó. Tosagua concentra casi la mitad del maíz que se cultiva en Manabí, alrededor de 40.000 de las 95.000 hectáreas que se siembran cada año en la provincia. Aunque queda menos de un mes de invierno, los agricultores aseguran que enfrentan una temporada irregular, marcada por días extremadamente soleados, por lo que anticipan una cosecha a pérdida. El 77% del 100% del sembrío de los maizales hoy en día se está perdiendo por falta de lluvia. Don Oker tenía previsto cosechar alrededor de 1.600 quintales de maíz en sus 10 hectáreas este año. Sin embargo, en las actuales condiciones, calcula que apenas podrá salvar unos 500 quintales de lo sembrado en diciembre. Yo tengo más de $20.000 invertidos, más. Estoy perdiendo siquiera unos $15.000. El maíz es uno de los principales insumos para la elaboración de balanceados que alimentan a la industria avícola y porcina, por lo que una caída en la producción también podría impactar a otras cadenas productivas. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura levanta información desde hace 10 días para anunciar medidas. Según un informe preliminar de la entidad, en Manabí se confirman 6.085 hectáreas de maíz perdidas y 3.642 hectáreas afectadas, pero aún continúan cuantificando los daños. Las autoridades no hablan de sequía, sino de estrés hídrico, un término que describe la falta de agua que afecta
afecta a los cultivos, situación que también pone a prueba las acciones previamente implementadas para almacenar agua. Nosotros como ministerio elaboramos y construimos algunas albarradas en este proceso, aproximadamente 60 hectáreas en estos últimos 5 meses, pero no nos ha llovido, las albarradas están totalmente secas. En Manabí, el clima también afecta otros cultivos como maní, yuca, arroz, plátano, cacao y café, que en conjunto suman más de 11.000 hectáreas impactadas hasta esta semana. En el Museo Municipal de Guayaquil, la obra del artista Rafaela Descalzi dialoga con los visitantes sobre el duelo, las heridas y el paso del tiempo, valiéndose de materiales como la sal marina. Mientras que en Quito se prepara un espectáculo que combina la música electrónica con instrumentos sinfónicos. Detalles de estos y otros eventos con Diana León en la Agenda Cultural. Hasta este sábado se puede visitar en el Museo Municipal de Guayaquil la muestra Afloramiento del artista Rafaela Descalzi. Esculturas en sal, cerámica y bronce construyen un relato de las etapas del duelo hasta la reconstrucción y transformación personal. El público puede recorrer la exhibición sin costo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. La Orquesta Filarmónica Casa de la Música se une al DJ y productor musical Diego Narváez para el espectáculo Aura. El show fusionará éxitos de la electrónica con arreglos sinfónicos. A la experiencia se agregan luces dinámicas y efectos visuales. La presentación será el sábado 18 a las 7 de la noche en Casa de la Música de la capital. Este viernes el actor Mario Suárez pondrá en escena el monólogo Perencejo. En la pieza tragicómica, Suárez aparece como un payaso con una sonrisa dibujada, quien reflexiona sobre cómo la justicia puede volverse un show mediático. ¡Qué cortina levantaremos! La presentación será en Teatro Zona Escena en la calle Panamá de Guayaquil a las 7 de la noche. Amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que el INAMI advierte una vez más de altas temperaturas y niveles de radiación solar en las provincias de la costa y prevé que se mantenga la alerta hasta el 20 de abril. No olvide que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play y además en nuestras cuentas de redes sociales, las noticias se están actualizando a toda hora. Televistazo vuelve a las 7 de la noche. Los esperamos. Que tengan una buena tarde.